tiempo real y perseguir a los responsables de manera eficaz. Ahora, la Federación Internacional contra la Contaminación de Armadores de Buquetanques lleva esta estadística, aquí está la gráfica hasta el 2015, publicada por ellos en el 2018, la gráfica publicada en el 2018, recopila los datos hasta el 2015. Me imagino que en el 2021 tendremos datos hasta el 2018. Vamos a tener que esperar un poco para tener datos más actualizados. ¿Qué es interesante de esta gráfica? Nos muestra los derrames de más de 700 toneladas en el mar. Recuerden que estamos hablando de armadores de buquetanques. Miren cómo en los años 70 el número de derrames estaba en promedio en 24.5 derrames por año. Es decir, cada año habían casi 25 derrames de 700 toneladas. Sin embargo, a partir de 1979, esos 24.5 derrames bajó el promedio, entre el 80 y el 89, a 9.4 derrames por año. Y sostenidamente a lo largo del tiempo hemos visto cómo del 2012 al 2015 ocurren 1.8 derrames por año. O sea, menos de 2 derrames por año. Obviamente, ¿esto cómo se ha logrado? Con normas, con especificaciones en materia de transporte marítimo, la aplicación de los estándares MARPOL, la suscripción y la firma de los países a convenios SOLAS, que cada vez hay mucho más interés de los países, no solamente de firmar, porque los países suramericanos típicamente son los primeros que firman, pero los últimos que implementan. Entonces, cada vez hay más compromiso por parte de los gobiernos de honrar esos compromisos y poner en la práctica mecanismos para cumplir con esos compromisos. La implementación de los doble casco en las embarcaciones también ayudó muchísimo y es uno de los elementos que más significó esta reducción de eventos, pero no por ello significa que las colisiones no sigan siendo una fuente importante de derrames. De hecho, miren que es uno de los puntos donde en realidad se concentra el volumen de hidrocarburo derramado. Y les pregunto yo a ustedes, ¿cuál es el derrame de petróleo que más recuerdan y qué tan grande recuerdan que fue? 30 segundos, no me contesten, quiero que lo piensen y tomen nota ahí en su libro. 30 segundos, piensen, ¿cuál es el derrame de petróleo que recuerden? Desde que eran niños, desde el año pasado, no sé, lo que se les venga a la cabeza, que ustedes digan, ese fue el más grande. No sé, tomen nota, todavía no me digan la respuesta, tomen nota. Dejen la pereza. Ok, ¿quién me quiere contar? ¿Tu nombre es? Magali. ¿Cuál es el derrame más grande que tú recuerdas? El que me recuerdo es el que sucedió en la frontera de Estados Unidos con México. Sí. Porque bueno, hubo bastante noticia ¿Y qué tan grande fue? Bueno, es el único que recuerdo. ¿No sabes qué tan grande fue? No sé cuánto tan grande fue. Muy bien. ¿Marco? Bueno, históricamente que está registrado es Exxon Valdez, ¿no? En Alaska. El Exxon Valdez. Correcto. Ok, vamos a tomar nota. Magali dice que es el Deepwater Horizon, que es el Golfo de México. El Exxon Valdez. Gustavo, estaba que se hablaba. Yo también pienso que el Exxon Valdez, porque ese es marca un hito para la elaboración del convenio MARPOL. Ok. Más recordando el Exxon Valdez Recuérdame tu nombre. Muelle 7. Jenson. Muelle 7. Jameson. ¿Hay alguno que recuerde otro derrame? Gino. Muelle 4 dice que... Gino. La Trin, se cayó. Yo también recordaba lo de México. Una supervisión. Sí. el Monobull. Ustedes, señoritas. El de Petroperú, la selva. Hace poco de Perú hay una selva también. A nivel nacional. En Nororiente. Desde el punto de vista de impacto, pues. Impacto uno de Petroperú. Al ambiente, ¿no? Al ambiente. Sí, son grandes. Tubería. Hay uno del Golfo de Vizcaya también que fue bastante sonado, ¿no?
No me acuerdo cómo, no me acuerdo cómo se llama el buque, pero fue ahí en el norte. Prestige. Prestige, así es. Bueno, sí, en realidad esos han sido uno de los derrames más sonados, más grandes. Ahora bien, Ahora, en APM Terminal, como autoridad portuaria, uno de 2 cilindros de gasolina, y pero sacó una tubería fuera de servicio más de 2 meses. bueno, pero en el área de Callao han habido un montón de derrames y no han sido de 2 barriles. En realidad han sido de muchos más barriles Como que 30 2. barriles. Pero los reportados Y ahora bien, hay que ver los que se reportan y los que no, los que tienen responsable y los que no. Y los que vienen de dique, también. Ese es todo un dilema porque hay una especie de cultura, ¿no? Los que más abundan son esos pequeños, ¿no? Ajá. Que hay de a poquitos, las bolicheras, que acá le llamamos a los pesqueros industriales y demás, y no se reportan, porque a su vez hay un miedo también de la respuesta que va a tener la autoridad para con eso. Y eso Entonces, es parte de este curso. Discúlpame Ya, que te sí, interrumpa, sí, Marco. no, La no. autoridad no solamente tiene un rol policivo, es decir, Así es. ejercer su papel de autoridad y garantizar que las normas se cumplan, sino que típicamente para que las cosas cambien debe ejercer un rol proactivo. Debe motivar que las personas entiendan la ley, se animen a cumplirla, contribuir y ayudarle a los ciudadanos y a los usuarios a que cumplan la norma. Y es difícil porque ¿cómo te ayudo y después vengo y te clavo tu multa? Eso es bien difícil, pero eso es posible. Eso es posible y eso crea conciencia y busca mejorar. Si no se hace así, olvídense, nunca va a haber alguien diciendo, oye, me equivoqué, vengo a que me pongan la multa. No va a pasar, menos en Perú. Ahora, miremos. Uno de los derrames más grandes de la historia en el 79 es el Atlantic Empress. 287.000 toneladas. ¿Alguno había escuchado acerca del Atlantic Express? Porque de lo que sí estoy seguro es que todos habíamos nacido en el 79. Bueno, Gino tal vez no. Sí. O no sé, bueno, de repente. Te vino la History Channel, rompe. ¿Alguno recuerda el ABT Summer? ¿O el Castillo Belver? Para nada. Mire, 252.000 toneladas, 260.000 toneladas. Estos son los más grandes. Ahora, miren dónde está el Exxon Valdez. 37.000 toneladas. Y ustedes me decían que era de los más grandes. Miren, es el segmento verdecito. Miren, el Prestige, 63.000 toneladas. El Prestige es más o menos el doble del Exxon Valdez. Ahora, en efecto, si pensamos en el del Golfo de México, estamos hablando de un derrame de casi 600.000 toneladas. Es decir, que sí puede ser el más grande, pero es un derrame único en su especie. O sea, es el derrame más grande asociado a una operación de perforación offshore. Nunca había pasado algo así, nunca había habido un derrame de ese orden de magnitud. Se considera que difícilmente podría volver a pasar uno similar. Se han invertido cientos de millones de dólares en prevenir que vuelva a pasar. Y además recuerden que la operación de perforación solamente aporta el 2% de las descargas de hidrocarburo al ecosistema. ¿Ustedes por qué creen que todos estos derrames que son tan grandes no los recordamos y si nos acordamos un poco más del Exxon Valdez? Por la influencia que tienen los medios. Por el lugar. ¿Cómo es eso? ¿Por el lugar? Por la vulnerabilidad que representó. ¿Dónde fue el de El Exxon Exxon Valdez? Alaska, ¿no? En Alaska. Claro, el agua, las reservas de agua y todas esas cosas. ¿Dónde creen ustedes que hay más vulnerabilidad? ¿En Alaska o en el Caribe? ¿O en las costas de la península ibérica? ¿Dónde fue el Prestige? Zonas de Probablemente pesca dependiendo del Caribe, ¿no? exhaustiva. Por lo Claro. Como son más abiertas, de repente son menos Uno vulnerables. pensaría que sí hay mayor vulnerabilidad. Sin embargo, los derrames, aquí no hay ningún derrame significativo de todos los que ocurren permanentemente en la zona del Caribe o en el mar Báltico. Desafortunadamente,
para las empresas, en buena medida los derrames se vuelven populares y se recuerdan cuando están asociados a una marca. Es decir, el derrame del Exxon Valdez no habría sido tan famoso si en vez de llamarse Exxon Valdez se hubiera llamado el derrame de Juan Valdez. O sea, a nadie le habría interesado que la fábrica de una empresa que vende café de los colombianos hubiera tenido un derrame. O sea, Juan Valdez, no importa, ¿no? Ya se nos olvidó. Pero es el más grande del mundo. Sí, pero ¿quién es Juan Valdez? No es nadie. Ah, pero ExxonMobil sí tenía su marca puesta en el tanquero. Fueron apenas 37.000 toneladas. Y todo el mundo habla del Exxon Valdez. Claro, impulsado por los bufetes de abogados ahí para sacar Por Por supuesto. los medios, porque los Entonces, medios- no se puede y a tomar ustedes esa como reparación. autoridad muchas veces terminan siendo proclives a a verse afectados por esa percepción. Ah, este derrame es grave, pero ¿a quién perseguimos? No sé. Ah, no, es que fue una embarcación de un bolichero que tuvo una descarga. ¿Qué le van a perseguir a una embarcación de estas? Nada. Ah, pero si viene una embarcación diciendo que viene con crudo de Petroperú, eso es otra cosa, ¿cierto? Se van sobre Porque me choca un taxista. ¿Para qué voy a perder con el taxista? Me choca un Mercedes. Ah, Aguanta, necesito, ¿no? Claro. Mercedes. Esto es la realidad. Los medios, las redes sociales influencian de manera significativa la percepción frente a los derrames. Y una de las cosas que ustedes quiero que aprendan con esto es la percepción debe ser objetiva. Es decir, ustedes como responsables de esto deben ser muy objetivos. Sí, no persiguen dependiendo la cara o en qué municipalidad vive o de qué marca es el automóvil en el que se transporta. No, es la ley, Por la envergadura de la empresa. por ejemplo. Porque típicamente es, oye, que es que hubo un derrame en Repsol. Ya llegan todos. No, pero es una pesquera chiquita. Ustedes ahí- Manda la Richard, ve tú. Ve tú solo. Al de Repsol. Al de TNZ. Vete en bicicleta, vete en combi. Ahora, miren cómo se comporta la declinación del número de derrames de hidrocarburos frente al incremento del transporte de hidrocarburos vía marítima. Porque esa es otra realidad. El transporte marítimo global incrementa año tras año. Cada vez más los sistemas de combustión de las embarcaciones han hecho que estas operaciones de transferencia, ship to ship, de IFO y estos procesos de comercialización en zona de fondeo de hidrocarburos para las embarcaciones se dispara de manera significativa. O sea, puertos que antes no vendían ni un barril de ese producto muestran crecimientos de 50 y hasta el 100% año tras año. ¿Y eso qué significa en nuestra ecuación de riesgo? Mayor frecuencia de ocurrencia. Por lo tanto, aumentan el nivel de riesgo. Esta curva nos muestra cómo el comportamiento del incremento del transporte de hidrocarburos vía marítima, y es una gráfica bien optimista y es bueno verla porque miren que a pesar de que el transporte se incrementa, el número de derrames de buques disminuye significativamente. ¿Qué significa eso? ¿Quién me puede decir qué conclusiones podemos sacar de esta gráfica? Hay más sensibilización en el tiempo por el tema ambiental. Las normas han vuelto más rígidas. Y en consecuencia, ¿qué estamos logrando? Estamos minimizando los impactos, ¿no? A través de la prevención. Sí. ¿Qué más? La frecuencia con la que Sí, bueno, la gráfica habla por sí misma, la frecuencia es menor. Dime algo que no sepamos. Yo pedí que me interpretaran la gráfica, no que me la No, leyeran. Yo creo que ha A ver, habido Maca. una mayor inversión de los navieros en las supervisiones de sus naves. Sí. Entonces ahí se ve... Tenemos una operación más segura. Ajá. Eso nos dice esta gráfica. Las operaciones de transporte marítimo cada vez son más seguras. Ahora les pregunto yo, señores de la Autoridad Portuaria Nacional, ¿ustedes perciben que las operaciones asociadas al transporte marítimo y portuario
acá en el Perú, en el Callao, cada vez son más seguras? ¿Ustedes perciben que las cosas están haciendo bien? ¿O ustedes perciben que, aunque aquí dice que cada vez todo está mejor, ustedes a diario siguen viendo derrames, eventos, evasiones, omisiones, falta de preparación, falta de capacidad de respuesta? ¿Qué piensan ustedes de la realidad que ustedes enfrentan en su cotidianidad respecto a lo que me dice esa gráfica? Ahora sí te escucho a ti. ¿Tú qué piensas? No nos tímida. Bueno, en el día a día yo considero en efecto que sí se da, que tenemos más operaciones más seguras, pero de hecho nos falta, tenemos mucho trabajo por hacer todavía. Comencemos. Muy bien, ¿quién más me quiere dar su punto de vista? Gino. Gino Pesadilla. Bueno, yo pienso que en términos generales sí, las operaciones han mejorado, ¿no? Ahora son más seguras, ¿no? Pero siempre hay casos, ¿no? que no influyen tanto en una estadística, ¿no? Pero que sí de repente para un determinado estado o alguna jurisdicción pues, lo ven más continuo, pero en términos generales sí, las operaciones son más seguras. O sea, que como lo que está pasando está bien, Pedro. ¿Estamos bien? La realidad es... No bien, ¿no? Pero sí se han mejorado considerablemente, ¿no? Bueno, las regulaciones han permitido que los riesgos disminuyan, ¿no? El tema de los tanqueros, por ejemplo, el doble casco, las normas que son más, digamos, son más rígidas, el cumplimiento que se tiene que dar, las inspecciones, las supervisiones permanentes, ¿no? Son parte también. Las naves, los navieros también han tomado cartas en el asunto. Entonces todo eso ha contribuido a mejorar la seguridad de las operaciones. En el caso de APM Terminal para la descarga de hidrocarburos sí, en varios amarraderos, los operadores encargados de las líneas, ¿no? de descarga de los hidrocarburos no son los de terminales, sino son otras empresas. Las aprobaciones de las matrices de riego cada vez son más exigentes. Sí. Entonces, una de las preocupaciones de la autoridad portuaria es que, lógicamente, velar por la continuidad de las operaciones. Sin embargo, a veces ante un derrame que puede ser muy pequeño, las exigencias del terminal cada vez son mayores. Por ellos pueden paralizar la operación un mes, 2 meses, hasta que se cumpla con todas las exigencias de la matriz, y a los operadores preséntame ¿cómo se llama? Las pruebas de calibración, pruebas hidrostáticas, que no son pruebas que se realizan de un día para otro. No solamente es la contención, sino todo el proceso de investigación del evento. Kilómetros, entonces todas esas pruebas hidrostáticas y pruebas de calibración puede demorar 2, 3, 4 meses, contratar empresas certificadoras. Entonces, ahí como autoridad portuaria lo que nosotros tenemos que hacer es generar mesas de diálogo y de trabajo permanentemente a fin de que el terminal levante algunas restricciones, se bajen las presiones de bombeo, haya un compromiso de la empresa operadora de tal forma de cumplir con algún cronograma dispuesto por el terminal para poder cumplir con todo, mejor dicho, todas las observaciones, y es ahí como actuamos nosotros como autoridad portuaria, generar esos canales y de tal forma que la operación no se paralice. Para que vayamos a afinar ese criterio, yo quiero conocer el punto de vista de Julio. Si bien han mejorado todos los sistemas de control, se han optimizado, lo podemos apreciar en terminales y en buques certificados. Pero hay muchas instalaciones que no son certificadas, donde hay mucha informalidad. Por ejemplo, en la selva. En la selva hay mucho transporte de combustible y solamente las empresas que están, digamos, homologadas, certificadas, usan doble casco. Pero hay muchas barcazas que usan casco simple. Y ante basta que choque con una rama, se raja que el casco. Hay un montón de peques y pongueros moviendo cilindros con combustible. La parte fluvial es otra realidad, ¿no? O sea, es otro universo. Sí, una de las operaciones Chip to Chip que hemos tenido la oportunidad de participar como supervisores del Servicio Portuario Básico, también se rigen bajo los lineamientos OMI, ¿no? Cumplimos protocolos, su lista de limitación y las normas técnicas que emitía APM. Muy bien. Ahora,
Aquí tienen, no alcanza a salir, pero el título es Mayores derrames en la historia, naves. Entonces miren que el más grande es el Atlantic Empress. ¿Cuáles son algunos que sí son más o menos conocidos? El Amoco Cádiz. ¿Reconocen algún otro? Torre Cañón. Torre Cañón. Miren en qué posición, miren, o sea, la tabla está recortada, ¿no? Del 19 pasó al 35, está el Exxon Valdez. Una vez más, esto es importante que lo tengan como referente para que se den cuenta cómo puede verse comprometida la objetividad únicamente por la influencia de las redes, los medios y la percepción respecto de las empresas vinculadas a los derrames de hidrocarburos. Ahora, aquí estamos viendo, este era naves y este es en general el Golfo de México, 1.8 millones de toneladas. En la guerra del Golfo, el Deepwater Horizon, un poquito más de medio millón. ¿Cuál ven aquí que sea? Bueno, aquí está el Atlantic Empress. El Exxon Valdez, puesto 53. O sea, en realidad para tener tanta mala fama, no es que esté munteando en las estadísticas. La ubicación gráfica de los derrames más importantes, dense cuenta, el Exxon Valdez, el Atlantic Express. Felizmente por aquí no hay ningún registro importante. Entonces se considera el derrame donde la vulnerabilidad ha sido alta, de los que vemos o el impacto. En realidad, en el Exxon Valdez, porque había muchas zonas donde peces llevaban a cabo sus procesos biológicos de desove, entonces había mucho, era un ecosistema pristino. El hecho de que fuese una zona ártica complicaba mucho las cosas. El hidrocarburo no se congela como el agua, sino que el hidrocarburo, si el hielo se fractura, entonces tiende a irse debajo de la placa de hielo. Después hay que romper el hielo, recuperarlo, pero obviamente está frío, tiene un comportamiento distinto. Entonces no fue nada fácil, para nada. Pero pues por supuesto, zonas sensibles, el Caribe, zonas sensibles, en toda esta zona del Perú norte, Ecuador, del sur de Colombia, las ballenas van a aparearse. Son zonas donde hay, típicamente los mapas de sensibilidad muestran zonas de presencia de manatís, no, tortugas, delfines, una cantidad de aves. Los corales, los arrecifes el segundo más grande, el segundo arrecife de coral más grande del mundo está en el Caribe. El primero está en Australia. Entonces, bueno, curiosamente Australia no brilla porque no tiene eventos significativos en la estadística. América tampoco, veo que casi todo está en Europa. Pero si se acuerdan el mapa del tráfico marítimo. Claro, sí. ¿Qué nos dice eso si recuerdan la línea roja que mostraba el incremento de las operaciones de transporte marítimo de hidrocarburos? Y si vemos el mapa de hacia dónde se concentran las rutas de transporte, que entre mayor frecuencia y mayor tráfico marítimo de hidrocarburos, mayor probabilidad y mayor frecuencia de falla de evento y presencia de evento amenazante. Entonces, esto no es casualidad. La pregunta es nosotros acá y aquí, ¿qué estamos esperando? Que el tráfico nos aumente de manera tal que comencemos a tener una estadística como esta, porque eso es lo que viene. O sea, no hace falta ser un genio ni ser ingeniero para anticipar que eso es lo que viene. En la medida que se incrementa nuestro tráfico, se van a incrementar los eventos. O sea, simplemente extrapolar. El truco está en prepararse para que eso no ocurra.
fuentes de derrames en aguas interiores, ductos. Bueno, ustedes mencionaron hace un rato a Petroperú. Sí, en efecto, las líneas de transporte son el 53.5% de las fuentes de derrames de hidrocarburos. Embarcaciones, el 6.5%. Facilidades fijas, el 32%. Campos de producción, pozos, instalaciones, terminales y otras fuentes apenas el 8%. ¿Cuáles son los productos que más se derraman? En su mayoría, petróleo crudo, 46%. Le sigue el fuel oil, por ser un producto utilizado como combustible para las mismas embarcaciones. Está asociado directamente al tráfico marítimo. Luego viene, igual gasolina y diésel. Después vienen otros y miren que hidráulico y lubricante es poquito, 3%. Pero yo digo que cada vez que alguien está cambiando el hidráulico o lubricante a su motor en algún puerto turístico pequeño, siempre uno ve y licencia en torno a la zona donde están los botes y ahí no pasa nada. Y debería pasar, o sea, deberían haber medidas preventivas. La gente no debería dejar caer hidrocarburo al mar de manera deliberada, así parezca que es poco. Ahora, ¿qué nos dice la Convención OPRC? Tiene unos objetivos principales. ¿Y por qué hablamos de ella? Porque ha significado un hito en el comportamiento de esa curva que nos mostraba cómo se ha reducido de manera importante la ocurrencia de eventos y cómo se ha mantenido esa reducción incluso con el incremento de las operaciones de transporte marítimo en todo el planeta. Entonces, ¿cuáles son sus objetivos? Desarrollar un sistema nacional de respuesta ante la polución. Ojo, aquí no dice un sistema global, aquí dice un sistema nacional. Quiere decir que cada país garante, cada país que suscribe y firma la convención se obliga como nación a establecer un modelo nacional de respuesta ante la polución para sus propias características, sus condiciones, sus niveles de riesgo. Pero estamos hablando de la ecuación del riesgo porque cada país tiene circunstancias totalmente particulares y diferentes a otros. Segundo, ese sistema debe facilitar la cooperación internacional y la asistencia mutua. Para ello, por supuesto, el documento de la convención es significativamente largo. Aquí solamente hay un abstract de lo que contiene. ¿Hay obligaciones para las partes? Sí. Desarrollar su plan nacional de contingencia. ¿Quién me puede contar algo acerca del plan nacional de contingencia del Perú? A ver, José. Sí, Javier. Bueno. Eso, lo que pasa es que aquí tenemos nuestras funciones y jurisdicción bien delimitada, ¿no? Sí. Porque el aspecto marítimo es la dirección de capitanías la que tiene el control. Y ellos han regulado a través de una normativa desarrollar un plan de contingencia para caso de derrame de hidrocarburos y sustancias nocivas al mar. Y ellos lideran este plan nacional. Bueno, permanentemente, al año están desarrollando ahí ejercicios, prácticas, naturalmente para entre ellos, para ver, ¿no? Por supuesto. ¿En qué nivel están preparados? Tiene que haber un plan, sí. Tiene que haber un plan que cumpla con esos objetivos. Que sea nacional, que garantice la respuesta ante la polución, que facilite la cooperación, por supuesto que hay que darlo a conocer. Y en ese plan o en la modelación de ese sistema debe garantizarse y designarse cuáles son las autoridades que van a ser responsables de la prevención y de la respuesta. ¿Quiénes van a ser las autoridades que deben liderar las acciones operacionales? ¿Cuáles son las autoridades? Aquí vienen cayendo ustedes que deben brindar asistencia. Pero eso debe estar integrado, porque si cada autoridad, cada entidad va por su lado,
Ah, es que ellos lo hicieron. Bueno, si no nos vienen a contar, entonces pues no les ayudaremos porque no nos han venido a contar. Eso pasa en todos los países. Lo he visto pasar en Paraguay, y Paraguay no tiene mar, pero tiene la hidrovía. Pasa en Ecuador, pasa en Panamá, tiene 2 mares, pasa en Colombia, y definitivamente pasa acá también. Entonces es necesario que se garantice la integración de todas esas autoridades. Tienen que... Acá sobre ese tema, desde Sí. el punto de vista jurídico, estamos en camino. Antes estaba muy sectorizado, cada autoridad Fraccionado, jurisdicción sí. su competencia. Tiene muy poco tiempo de formado lo que es el Ministerio del Ambiente. Posterior a su nacimiento, Sí. creó la famosa organización que se llama OEFA. Sí, Se encargan de fiscalizar, correcto. Y ellos tienen focalizados los sectores. Y ellos tienen la intención de que en un futuro próximo se encarguen de todo el tema ambiental. Muy Les bien. va a absorber todas las funciones y competencias de cada sector y ellos lo van a manejar. Para llegar a esto, ¿no? A un plan nacional. Muy bien. Pero bueno, todavía no tenemos nada al respecto, ¿no? Están en ese trabajo. Vamos a tomar... ¿Ya se le hizo su receso? Sí, vamos a tomar un receso de 15 minuticos y No sé si será para los volvemos. Sí,